Ay, no se haga test. Va a pegar una Muy hijas que son muy urgidas, entonces uno cualquier cosa test. Entonces, bueno, estábamos hablando del modelo de regresión simple, ¿cierto? Y habíamos hecho tres formas, ¿cierto? Una que era vía fórmula. No escuchan. Para Laura. No escucho. Bueno, lo voy a tener que entrar mi micrófono, pero en teoría debería escuchar, ¿cierto? Con ese, pero que active los capos. A lo mejor no está activado ya. A ver, un segundito, vamos a probar aquí, estamos expertos ya en... Pero parece que mejoró, porque yo digo que hay más cables, está cómodo, ¿cierto? No, está bien aquí. ¿Sí? El otro día había doble cámara. No sé, una track. Sí, una allá y una acá para Y dirección por ejemplo, me financiera. escucho aquí. ¿Me oigo? No, era eso mismo. Ahora eso. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero lo voy a tratar de hablar por acá para que me escuche. Bueno, estábamos hablando de que habíamos hecho tres procedimientos para calcular el modelo de regresión simple. Uno era vía fórmula, que es covarianza sobre varianza para el beta 1. Y después sabemos que esa regresión siempre pasa por el promedio y por tanto, conociendo la beta 1, conociendo los promedios de Y y X, podemos despejar el beta 0. ¿Sí? Ese era el primer método. El segundo método era el método de mínimos cuadrados ordinario usando optimización, usando solver básicamente, ¿cierto? Donde tratamos de buscar los betas minimizando la suma de cuadrados de residuales, ¿no es así? Y el tercer método fue el método automático, ¿cierto? Que es el que hacen todos los programas y el cual es similar en cualquier software, y eso es lo importante. Ustedes ven un output de Stata, ven un output de, ya lo vamos a ver, de cualquier software, que ustedes van a ver que son exactamente iguales. A lo mejor el orden no es el mismo, pero si ustedes ven los estadísticos que están ahí son similares. Ahora, este método de mínimos cuadrados ordinario tiene algunas propiedades, ¿cierto? Primero, la suma de los residuales es cero, y eso viene del hecho de que habíamos dicho, ¿cierto? Que el valor esperado del error para cualquier valor de X es cero, ¿cierto? Y por lo tanto, si la suma es cero, el promedio es cero, ¿cierto? La covarianza entre los regresores, que son las X, y los residuales, es cero también. ¿Y por qué es cero? Bueno, por lo mismo, se espera que la relación entre el error y la X es cero, ¿cierto? ¿Ya? Y habíamos dicho que la línea de regresión pasa siempre por el promedio de X y por el promedio de Y. O sea, usted tiene una regresión, tenemos X, tenemos Y, tenemos el promedio, ¿cierto? Esta línea siempre va a pasar por el promedio. ¿Qué otra cosa? ¿Y en este promedio cuánto residual? Cero, ¿cierto? Acuérdense que el residual es la diferencia entre el observado y el estimado, ¿cierto? Y en ese punto es cero. Entonces, y por lo tanto, habíamos dicho también que por lo tanto el promedio de los estimados es igual al promedio de los observados. ¿Ya? Eso también se sabe, ¿ya? Bueno, y habíamos hecho los ejemplos en Excel, tanto manuales como automáticos, ¿cierto? Bueno, ahí están las propiedades algebraicas que son las mismas, que la suma de residuales es cero, que la covarianza, ¿cierto?, es cero, y que la línea pasa por el promedio, ¿cierto? Bueno, y después habíamos empezado a conversar de la terminología para ir mirando un poquito el output, y habíamos hablado de que cualquier observación, ¿cierto?, hizo y puede ser explicada por una parte, o está explicada, perdón, por una parte explicada por el modelo y una no explicada, ¿cierto? Esta es la parte explicada por lo estimado por el modelo y esto es lo no explicado por el residual, ¿no es cierto? Recuerden que el residual es observado menos estimado, ¿cierto? ¿Ya? Y después empezamos a desarrollar las sumas de cuadrados, ¿cierto? La suma de cuadrado total, la suma de cuadrados explicada, que es los
estimados menos el promedio, dijimos que este promedio podría ser también el promedio de los estimados, ¿sí? Porque sabemos que el promedio de los observados es igual al promedio de los estimados, ¿sí? Y después tenemos la suma de cuadrados residuales, que es, se toman los residuales y se dan el cuadrado, se suma. Y esta es la terminología que vamos a estar usando, ¿cierto? SST para el total, SSE para lo explicado, o esto también se llama de regresión. Y este sería la suma de cuadrados de residuales, ¿ya? Y obviamente la suma de cuadrado total es igual a la suma de cuadrado explicada más la parte no explicada, ¿ya? Y eso nos permite, bueno, aquí está la prueba de que esto es así, no vamos a detener en eso, y esto nos permite calcular la bondad de ajuste, ¿cierto? El R cuadrado, qué tan bien o qué tan mal anda nuestro modelo, ¿ya? Y se puede explicar la fracción de la suma de cuadrados totales explicada por el modelo. Y ahí tenemos la suma de cuadrados explicada partiendo de la suma de cuadrados total. O si lo quieren hacer en función de la suma de cuadrados de residuales, es 1 menos la suma de cuadrados de residuales partido de la suma de cuadrados total. Y ese es nuestro famoso R cuadrado. ¿Ya? ¿Qué otra forma tenemos de calcular el R cuadrado? Dígame. El estado primero. Sí. Perdón, una pregunta. ¿El R cuadrado en sí mismo qué significa? Significa es la proporción de la varianza en I explicada por X. O sea, si yo hablo de un R cuadrado, por ejemplo, de 0,58, significa que un 58% de la variación de la Y está explicada por la X. Mientras más, por supuesto, mejor. Mejor, porque en definitiva la fórmula que hicimos como que explica mucho mejor la I. Claro, mientras más alto, mejor. Porque hay más variaciones. Dígame. Este R cuadrado es que uno obtenía a partir de los gráficos de Excel, que uno cuando ponía poner gráfico, poner ecuación. Exacto, el mismo R cuadrado. Ah, Exactamente igual, el mismo R cuadrado, ya vamos a hacer un ejemplo. Y lo otro que este R cuadrado también ustedes lo podrían obtener haciendo una correlación entre los I observados y los I estimados. Si yo tomo esta correlación y esta correlación la leo al cuadrado, después la leo al cuadrado, ¿cierto? Ese sería mi R cuadrado. O sea, el R cuadrado también se puede calcular así. Claro, le dice la Exacto. Si yo tengo aquí el I observado, versus el I estimado, ¿cierto? Yo podría hacer una regresión en el fondo entre el observado y el estimado, ¿cierto? O una relación, ¿cierto?, entre estos dos, y ese es mi R cuadrado. De hecho, después vamos a ver que para muchas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Si ustedes hicieran, ¿se acuerdan que yo les había comentado que el método de mínimos cuadrados ordinarios, también llamado OLS en inglés, Ordinary Least Squares, ¿cierto?, se usa para cualquier modelo, o sea, no solamente para un modelo lineal. Yo podría ajustar, que le hablaba del modelo de Mitchell, ¿cierto?, que era I es igual a A por 1 menos E elevado a menos BX, ¿cierto? Bueno, imagínense que yo ajusto este modelo, mis parámetros a estimar son A y B, ¿cierto? Y yo quiero calcular el R cuadrado de este modelo. ¿Cómo lo voy a calcular? De esta forma. Una correlación entre los observados y estimados de este modelo, porque aquí no aplica esta fórmula, porque este es un modelo no lineal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de otro modelo que no es lineal? Por ejemplo, ¿se acuerdan del KX20? Para la velocidad de la reacción enzimática. Un modelo típico que es así, ¿cierto? Son no lineales, pero lo bueno es que este método de mínimos cuadrados, que nosotros vimos el otro día, se puede usar para modelos no lineales también. ¿Ya? La vida media también, ¿no? Para calcular los tiempos medios, exactamente. ¿Ya? De hecho, uno... reacción, una reacción como la actividad. Claro. ¿Ya? Bueno, ahora veamos algunas cosas. ¿Qué pasa? Ya vamos a volver a esto después, pero veamos qué pasa con los efectos en las unidades de medición. Por ejemplo,
ejemplo, si hacemos un modelo, estábamos haciendo un modelo el otro día de estábamos haciendo un modelo, ¿cierto?, de peso, peso es igual a beta 0 más beta 1 por estatus presente y más el error. El error que en mates algunos le ponen epsilon también está lo mismo. Este es de la población, ¿cierto? Nosotros estimamos este modelo y el peso, por ejemplo, lo teníamos en kilos, ¿ya? Y la estatura lo teníamos en centímetros. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo cambio la unidad de la Y? ¿Ya? Como ya lo vamos a hacer, si yo cambio la unidad de la Y aquí, cambia toda la ecuación. Vamos a ver que cambian los betas, por supuesto van a cambiar proporcionalmente y después van a cambiar los errores estándar de los betas, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Pero en cambio, si yo cambio solamente la unidad de la Y, cambia solamente este beta, el resto se mantiene igual. Ya no vamos a ver más. ¿Cómo lo entendí? Que si cambia la unidad de... Por ejemplo, en vez de kilo yo le digo el peso en gramos, el peso Ahí cambia todo. en toneladas. Todo cambia proporcionalmente. ¿Cierto? Claro, pero... y Pero el si yo X. cambio solamente, por ejemplo, en vez de la estatura de centímetros lo hago en metros ahora, va a cambiar solamente este beta. Ya ves. Pero lo que no cambia es la significancia del modelo, tampoco va a cambiar el R cuadrado, ¿cierto? Eso se mantiene. Pero va a cambiar la unidad, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando completemos la imagen, ¿cierto? Pero sí lo que vamos a hablar ahora es la incorporación de no linealidades en el modelo de regresión. Y esto sí que es importante. ¿Ya? Nosotros podemos tener en econometría y en economía en general se usa mucho el logaritmo, ¿cierto? Después vamos a ver cuándo se usa el logaritmo, pero se usa el logaritmo en la Y y también en la X. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo logaritmo en la Y, no tengo ningún logaritmo en ningún lado, sino que tengo las variables en su escala original, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de un modelo que se llama lineal o también se puede llamar nivel. O sea, ambas, tanto la Y como la X, están en su escala original. ¿Ya? Y la interpretación del beta es el cambio de Y por cada unidad de cambio de X, esto es una pendiente, ¿estamos? Pero ¿qué pasa? Ahora si yo aplico logaritmo a la X, tendría un modelo lineal log o nivel log, también se llama, ¿ya? Donde el log está en la X. ¿Ya? Y en ese caso, esa pendiente se interpreta como el cambio en I, ¿cierto? Por un 100% de cambio en la variable X. Ya lo vamos a ver. Este sería un modelo lineal log o también se llama, como le digo, nivel log también. En paréntesis, cuando hablemos de log acá, siempre vamos a referirnos al logaritmo natural. Siempre. ¿Ya? Era este último, el cambio de la pendiente en X. No, si yo pongo el logaritmo en la X, ya lo vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta este beta 1, la pendiente? Se interpreta, ya no es, digamos, como era aquí, no es de Y de X, entonces lo que en este caso sería el cambio en Y, ¿cierto? Por un 100% de cambio en la X. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver en un segundo. ¿Ya? Y la tercera posibilidad es que tengamos un log nivel o un log lim donde tenemos el logaritmo en la Y. En este caso, la pendiente es el cambio en porcentaje de la Y por cada unidad de cambio en X. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y finalmente, cuando tenemos logaritmos a ambos lados, este sería un log, este es
esto es la elasticidad directa, ¿ya? Es porcentaje sobre porcentaje. Entonces sería, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de cambio en Y por cada 1% de cambio en X? ¿Ya? Bueno, como le digo, esto se puede llamar lin, log, lin o lin o log. Pero también ustedes lo van a encontrar con esta otra nomenclatura, nivel, las dos son válidas, ¿ya? Entonces, a mí me gusta más de hecho esta, nivel, ¿ya? Y ahí está la explicación. Suena como campana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por favor, abran su archivo de los estudiantes Campus Vitacura. Alumnos Campus Vitacura. Traducción, igual, sí. Es que para que lo sentimos. Un segundito, vamos a buscar. No sé si lo encontraron ustedes ya. Alumnos Campus Vitacura. Es que si no tengo el software, la aplicación de software. Voy a cerrar algunas cosas, tengo como 20.000 cosas dentro de esa web. Bueno, aquí está. Vitacura, acá está. Entonces, voy a compartir la pantalla. Sí, es que ahí sí. Ya, pues, si ustedes ven este es el archivo que habíamos estado usando, ya habíamos hecho un modelo de peso estatura, voy a compartirlo también para el Zoom. Ya, ahí está. Ya. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que vamos a hacer, hagamos los 4 casos, ¿cierto? El primero va a ser nivel, vamos a hacer peso versus estatura, ¿cierto? Esta va a ser nuestra Y, vamos a poner de hecho aquí si ustedes quieren Y, y esta va a ser nuestro X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer modelo va a ser, lo vamos a ir haciendo, va a ser nivel, digamos ambas en su nivel. ¿Ya? Fíjense las unidades, kilos, centímetros. Nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos, nos vamos a regresión. Si ustedes le ponen la R, lo lleva inmediatamente a regresión. Aceptar. Tomamos nuestro peso. Nuestra Y sería el peso, la estatura sería la X. Tiene rótulos en la primera fila, ¿cierto? Tiene la etiqueta arriba. Lo queremos en una hoja nueva. Y si quieren le mido los residuales y el gráfico de residuales, también ya vamos a comenzar un poquito de eso. Aceptamos. Y nos va a mostrar ¿cierto? Nuestro modelo. Acá está. Ahí está el modelo, ¿cierto? Ahí está el beta 0 que es el menos 134 y el beta 1 que es 1.18. Entonces la pregunta es ¿cómo se interpreta este 1.18? Acuérdense que en este caso tenemos medida de X, ¿cierto? Entonces sería
por cada centímetro adicional de estatura, ¿cierto? El peso aumenta en 1,18 kilos. Dicho de otra manera, son 1,18 kilos por centímetro. O sea, por cada centímetro adicional, las personas suben, los niños suben 1,18 kilos. ¿Está claro? Este sería nuestro modelo que le vamos a llamar nivel o lin, como quieran. Profesor, ¿podría repetir de nuevo la explicación del 1,18, por favor? Es una pendiente, ¿cierto? La pendiente es de I a de X, el cambio en X, el cambio en Y por cada unidad de cambio en X. Por lo tanto, en este caso sería, ¿cierto? El 1,18 sería por cada centímetro adicional de estatura, ¿cierto? El peso aumenta en 1,18 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces sería mi modelo donde ambas variables están en su nivel. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar de insertar aquí, y aquí le vamos a aplicar el logaritmo natural a la Y. Logaritmo natural, ¿cierto? A la Y. Y lo mismo vamos a hacer con la X. Vamos a insertar aquí y le vamos a poner el logaritmo natural de la X. Lo que hicimos anterior es como dejar los datos totalmente Tal igual, como es como nivel. Nivel son los datos como están. Ya. ¿Estamos? Y ahora vamos a trabajar, por ejemplo, con nivel log. O sea, vamos a hacer esta como Y y la Y, o sea, la X como logaritmo. ¿Ya? Sí, Por favor. Sí, nivel. Ahora vamos a hacer nivel log. ¿Listo? Bueno, Momento. ¿Te sale? Listo. Bueno, entonces corramos nuestra regresión. Entre paréntesis, cuando hacemos regresión simple, no hay problema donde esté ubicada la X. ¿Ya? Pero después, cuando hagamos regresión múltiple, todas las X tienen que estar juntas. ¿Ya? En este caso, ¿se entiende? O sea, la X tiene que haber una matriz de X en Excel. Yo no puedo ir eligiendo la X donde quiera. Aquí sí, porque tenemos una y una. Ya, análisis de regresión, ¿cierto? Seleccionamos la variable Y que está en su nivel, pero ahora la variable X va a estar en el logaritmo, ¿ya? Y le damos a aceptar. Y miren lo que nos sale. Este sería nivel log. ¿Qué nos sale acá? Fíjense la pendiente. ¿Cómo se interpreta esa pendiente? 202 kilos. 202. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Dice, en el fondo, ¿cómo se interpreta esa pendiente? Dice, por cada un 100% de cambio, un 100% de cambio en la estatura, ¿cierto? Implica 202 kilos de peso extra. O sea, por ejemplo, significa que si yo paso de 1,80 m a 3,60 m, claro, 200 kilos de peso, pero eso no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Saquémoslo por 1%. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Dividir por 100. Si yo divido por 100, me queda que un 1% de cambio, o un incremento si quieren, un incremento de 1% en la estatura, ¿cierto? Significa 2 kilos de, ¿cierto? O se puede poner de varias formas, ¿cierto?
por cada 1% adicional de estatura, ¿cierto? El peso aumenta 2 kilos. Si lo dijera en términos de 100%, aumentaría 200 kilos. ¿Se entiende? Por cada 1% de aumento en la estatura, el peso aumenta en 2 kilos. Eso es. No. Si lo dejo como 200, tendría que decir por cada 100% de aumento en la estatura. ¿Cierto? Por eso cuando uno mira estos números se asusta y dice, chuta, esta cuestión está mala, está muy bien. Tú piensas, si yo mido 1,80 m y 100% de aumento sería 360 centímetros, 3,60 m, claro, posiblemente mi peso aumente en 200 kilos. Y la presión. ¿Sí? Pero en la práctica yo divido esto por 100 y ahí tengo, eso sería en la práctica kilos por porcentaje. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el 202 y el 100% de cambio. El peso de la Seguimos haciendo regresiones, pero ahora no necesariamente para sistemas lineales. No, este es lineal, pero O sea, lo que pasa es que para formas no lineales, donde nosotros aplicamos, por ejemplo, logaritmos, de hecho, cuando nosotros aplicamos logaritmos, ¿cierto? Normalmente lo que estamos haciendo de alguna forma estandarizando la variable. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, está claro, entonces tenemos el segundo caso que es nivel log. Ahora vamos al tercer caso, que sería, vamos a pintarlo de verde, que sería ahora el log nivel. Log la Y y nivel la estatura. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a datos, análisis de datos, regresión. Nos vamos al logaritmo natural de Y explicado a través de la estatura. Y ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que tenemos acá? Eso. Profe, Dígame. yo cuando hago análisis de datos, la partecita esa de abajo no me sale, son las cosas. A ver, datos, Porque tenés que marcar. Hay que marcar otra cosa. datos, análisis de datos, regresión. Ya vamos a mirar. El tema tiene que marcar residual y gráfico residual. Ya lo vamos a mirar un poquito eso. Ah, Ya. ya. Entonces, bueno, en este caso, si nosotros hacemos el caso de que este era log nivel, ¿cierto? En este caso lo que hacemos, es un cambio porcentual en Y, entonces lo que hacemos en este caso lo multiplicamos por 100. En otro caso lo dividimos, en este caso lo multiplicamos y dice en la práctica, este sería porcentaje por centímetro en la práctica, ¿cierto? Sería, Por cierto. lo multiplicamos por 100, significaría en el fondo que por cada centímetro adicional de estatura, El 1.8% de variación. claro, el peso aumenta un 1,8%.
¿Ya? Entonces siempre el porcentaje está donde está el logaritmo. ¿Ya? Para que no se siempre donde el logaritmo está en la y es el porcentaje, si está en la x es el porcentaje. ¿Ya? Así que ese sería, este es uno de los más comunes que ustedes van a ver aplicar logaritmo en la y. Entonces vamos a ver cambio porcentual en y por cada unidad de cambio en x. ¿Ya? Y finalmente el que nosotros deberíamos manejar mucho es log, donde vamos a ponerle otro color aquí, lo vamos a poner azul tal vez, y este, ambos en logaritmo, ¿cierto? Ambos logaritmos, datos, análisis de datos, regresión, tomamos el logaritmo de y, tomamos el logaritmo de x, ¿ya? Y aceptamos. Y esto que está aquí, esta pendiente es lo que nosotros llamamos elasticidad, que es porcentaje sobre porcentaje. O sea, significa que un 1% de aumento en la estatura implica un 3% de aumento en el peso. O que el peso aumenta 3% por cada 1% de incremento en la estatura. Esto se usa mucho la elasticidad del logaritmo en ambos lados. En esto hay que trabajar para entender bien, porque una de las claves de la regresión, más allá de correr los modelos, ¿cierto?, es interpretar los betas. Sí. ¿Ya? Es interpretar estos betas. Y en este caso, claro, el beta sería como este porcentaje que varía sobre el porcentaje. Claro, exactamente. 1% de variación en la estatura significa un 3% de variación en peso. Claro, pero después son iguales, ¿eh? Lo que pasa es que se van mirando beta a beta nomás. O sea, usted puede tener muchos betas, pero si, por ejemplo, aquí tiene log y log, se van mirando, claro, cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces, bueno, esa es una cosa que hay que saber. Este sería nuestro último, que era log log. ¿Estamos? Bueno. Bueno, esto es lo que les comentaba, también se puede hablar de nivel en vez de lineal. O sea, lo mismo nivel log o lim log da lo mismo. ¿Sí? Son dos terminologías para decir lo mismo, ¿no? Los dos también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Y ahora vamos a hablar, después vamos a ir avanzando, no se preocupen, vamos a ir avanzando, mirar ya aprendimos hasta el modelo, después vamos a ir avanzando en cada una de las partes del modelo, vamos a ver las varianzas, qué sé yo, ¿ya? Bueno, hablemos un poquito de los supuestos de Gauss-Markov. Estos son importantes porque estos son los supuestos básicos de la regresión. Si se cumplen los 4 supuestos iniciales de Gauss-Markov, quiere decir que los betas que nosotros obtenemos de la muestra son insesgados. Entonces, el primer supuesto es que los betas son lineales, y efectivamente los betas son lineales, más allá de que nosotros apliquemos el logaritmo en la x o apliquemos un cuadrado en la x, los betas siguen siendo lineales. ¿Ya? Los betas son lineales, es decir, el modelo de población es lineal en sus betas. La muestra viene de un muestreo aleatorio, lo cual sabemos que no es cierto en general, y eso nosotros lo vamos a superar por un n lo más alto posible, ¿cierto? Pero supone que tiene una muestra aleatoria de tamaño n, ¿cierto?, de pares de datos desde el modelo de la población. ¿Ya? Esto es importante. El supuesto 3, tiene que haber varianza en x, ya lo hemos visto, ¿cierto? Si no hay varianza en x, no hay regresión. El supuesto 4 es el supuesto clave, de ahí sale todo. El valor esperado del error, ¿cierto?, es 0 para cualquier valor de la variable explicativa, lo que significa en la práctica que la covarianza, ¿cierto?,
entre X y el error es 0, o sea, no hay relación, por eso se llama, la X se llama independiente, porque es independiente del error. ¿Ya? Y el supuesto 5, este supuesto 5 no tiene que ver, entre paréntesis, con la obtención de los betas. O sea, los betas, si se cumplen estos 4, ya son ensegados. Ensegados quiere decir que representan apropiadamente el beta de la población. Este quinto supuesto es el de homocedasticidad, y este sirve para hacer ya inferencia, para sacar conclusiones acerca de nuestro modelo. Y dice que el error tiene la misma varianza dado cualquier valor de la variable explicativa. O sea, la varianza del error para cualquier valor de x es constante e igual a sigma cuadrada. Y ya les voy a mostrar un poquito, de esto. Vámonos. ¿Se acuerdan que les pedí que pusieran el gráfico de residuales? ¿Ya? Miremos por ejemplo el nivel. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, aquí nosotros tenemos lo que se llama un gráfico de residuales. ¿Ya? ¿Y qué es el gráfico de residuales? Es nada más ni nada menos que donde se hace un gráfico entre la variable x y los residuales. Los residuales son la diferencia entre el observado y el estimado, ¿cierto? De hecho, esos residuales, ¿dónde están? Están aquí abajo. Cuando yo les pedí, le puse en el output que quería los residuales, me dio dos cosas. Me dio el valor estimado o el pronóstico, ¿ya? Y me dio el residual. Por ejemplo, ese pronóstico, ¿qué significa? Que para el individuo 1, este modelo, para una estatura de, vamos a mirarlo acá, una estatura de 170 centímetros, pronosticó 68 kilos, ¿cierto? Ahí está. Y ese 68 kilos es el valor observado, perdón, estimado. Y si yo hago la diferencia entre el observado, que es 75, menos el estimado, que es 68, me da el residual, ¿cierto? Y ese residual ahora está ploteado aquí contra la estatura. ¿Ya? ¿Para qué se hace este gráfico residual? Se hace para ver efectivamente si tenemos o no problemas de homocedasticidad o varianza constante. Ya les voy a mostrar un poquito qué significa eso. Si yo hago un gráfico de la variable x contra el residual, los valores todos se distribuyen alrededor de 0. ¿Se acuerdan que el promedio es 0? Entonces por eso está el 0 aquí, usted lo ve. Si yo tengo una distribución de este tipo, no se ve que haya mucha heterocedasticidad, pero ¿dónde se vería la heterocedasticidad? Si al aumentar la x aumenta la varianza, aquí se lo voy a poner más explícito, ¿cierto? Bien. Este sería un caso típico de heterocedasticidad. Si ustedes se fijan, el promedio no va a cambiar, va a ser 0, pero fíjense lo que pasa. La varianza, la amplitud de los residuales aquí, ¿cierto?, cambia. Y a medida que yo aumento la x, aumenta la varianza de los residuales. ¿Ya? ¿Entienden? En este caso estaríamos frente a un caso de heterocedasticidad. Este es un problema que nosotros vamos a tener que solucionar después. Lo que uno esperaría es que los residuales sean más o menos planos, que no tenga, esto se llama funnel shape, forma de embudo, ¿cierto? Como un embudo. Y podría ser así también, ¿no? Podría ser al revés. Esa forma o esta forma, como en este caso, son formas de heterocedasticidad. Esto se mira aquí en los residuales. Acá no se ve aparentemente nada, ¿ya? Pero les voy a mostrar un set de datos donde sí se ve, para que ustedes lo vean. Miren, ni siquiera tenemos que buscar los datos, ustedes yo creo que lo van a observar inmediatamente. Miren. Supongamos que yo tenga un set de datos de ingreso versus ahorro. ¿Ya? ¿Sí o no? Cuando yo tengo poco ingreso, la capacidad de ahorro es baja, ¿no? Así.
Y la varianza en esa capacidad de ahorro entre individuos también es baja, ¿cierto? Si yo tengo puros pobres aquí, es muy difícil que yo ahorre más porque no hay plata nomás, ¿cierto? Pero a medida que aumenta el ingreso, también aumenta el ahorro, ¿ya? Pero también empieza a aumentar la varianza del ahorro, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una línea recta, aquí efectivamente va a haber un modelo de regresión, ¿cierto? A mayor ingreso, mayor ahorro, ¿no así? Pero la varianza, si ustedes se fijan, mire, va aumentando. Si yo calculo la varianza, ¿cierto? Va aumentando. Este es un set de datos heterocedástico. Y en este set de datos, cuando yo hago los residuales, me aparecería una forma de embudo. ¿Qué otro set es heterocedástico por naturaleza? Ingreso versus consumo. Lo mismo. Poco ingreso, poco consumo. Poca varianza. Aumento el ingreso, empieza a aumentar la varianza. Y fíjense que incluso, por ejemplo, personas que tienen alto ingreso podrían consumir poco por otras razones, no por temas de ingreso. Entonces la varianza aumenta. ¿Ya? O sea, uno mira un set de datos antes incluso de hacer el gráfico residual. Usted hace la X contra la Y y ya se pueden dar cuenta que efectivamente el set de datos es heterocedástico. ¿Ya? ¿Tiene pregunta? No, dígame. No. Sí, es que lo que pasa es que estaba luchando con el Excel y me perdí la expresión. Pero no, después la haber olvidado. Gracias. Bueno, vayan a su break, porque son las 8. Ah, vale. Sí, porque si no, no vamos a agarrar ni un... Ya tiramos la comida.